Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar 3 tónicos que para mi gusto me han sido demasiado útiles, ya que los he estado utilizando durante un tiempo y quiero que observen cómo se ven mis pies. Están súper hidratados, saludables, bonitos, la verdad me encantan. Pero lo mejor de todo es que los ingredientes los puedes encontrar de una manera fácil y económico. Así que no te vayas, sin más que decir, comencemos. Lo que vamos a necesitar va a ser piedra de alumbre y agua de rosas. Esta piedra la puedes encontrar fácil en Mercado Libre o ya sea en alguna tienda comercial. Es súper económica. A mí me costó aproximadamente como entre 15 pesos mexicanos, 18 pesos más o menos, pero la verdad sí me traje algo de cantidad. Lo que voy a hacer es simplemente vaciarla en un recipiente y le voy a colocar un poquitito de agua de rosas y solamente voy a dejar que se deshaga para así agregarlo juntitos en una misma botella para que salga nuestro tónico de alumbre con agua de rosas. Es súper fácil. Ahora, para este segundo tónico, lo único que voy a necesitar va a ser romero. Lo voy a cocer con un poquitito de agua y voy a necesitar vitamina E, solamente una cápsula. Lo único que hago es mezclar el romero con la cápsula. De esta manera es una manera súper fácil y solamente dejo que se incorporen los ingredientes y por supuesto mezclo muy bien para que la mezcla quede excelente. Y recuerden que siempre es súper bueno reciclar. Ahora, para este tercer tip voy a necesitar cilantro. ¿Han escuchado que el cilantro es súper bueno para muchísimas cosas? Bueno, pues en este caso lo voy a utilizar. Solamente lo voy a mezclar con un poquito de agua, dejo que hirva y así de facilito. Ahora quiero que se tomen un ratitito de relax, a gusto, cómodas, ya que este es su canal. Pero por supuesto quiero que observen cómo de una manera súper fácil puedes chiquearte, puedes pasarla súper bien preparando esto que la verdad, aparte de que es súper efectivo, créeme que te vas a sentir después súper mejor. Y claro que para lograr esto debes de realizarlo por lo menos de 2 a 3 veces por semana, agregártelo en tus pies para que pronto veas resultados. La verdad te lo sugiero, está bastante bien. Además de que estos tónicos nos ayudan tanto para refrescar, para desinflamar, para desintoxicar, además de que activan la circulación sanguínea. Voy a utilizar primero el de la piedra de alumbre, ya que nos ayuda a desaparecer el exceso de sudor, además de que es un súper eficaz neutralizador del mal olor. Y de esta manera es como lo iré haciendo. La verdad se siente súper bien y de verdad es súper efectivo. Ahora voy a utilizar este tónico de cilantro, ya que ayuda para eliminar las bacterias, para combatir la retención de líquidos. La verdad es un súper poderoso antiinflamatorio que puede aliviar los dolores articulares provocados por la artritis. Y
para este tónico de romero ayuda para la hinchazón y favorece la buena oxigenación, reduciendo la sensación de cansancio. Ahora, por supuesto que me voy a poner anillitos, la verdad se ven súper bonitos, además si se fijan, dan como que otra vista, la verdad se ven geniales. Ahora, si has llegado hasta este punto del video, te agradecería bastante que en la parte de aquí abajito de los comentarios me regalaras corazones negros y corazones blancos para saber que ahí andas, y por supuesto regalarme un like, y si eres nuevo o nueva en este canal, suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada de mi siguiente video y que de inmediato YouTube te avise. Ahora, ¿están listos para el nuevo reto? Claro que sí, la verdad está súper genial y es un honor. Voy a apuntar en mis piecitos los 10 nombres de las personas que obtuve en mis últimos comentarios. La verdad para mí es un súper honor, pero lo hago con bastante cariño, ya que en este canal van a encontrar bastantes cosas súper extrañas, ocurrentes, porque de verdad soy bastante ocurrente, sí. De hecho, quiero que se la pasen bien, quiero que vean que soy súper buena onda, no porque me vea bastante presumida, porque me lo han dicho muchas veces en mi vida, pero no, soy bastante relax, buena onda, y por supuesto quiero hacer cosas bastante extrañas, bonitas, claro, para que se la pasen súper bien en este canal. Pero créanmelo que me gustaría tener bastante presteza para poder sacar mucho más rápido estos videos, pero eso de editar en serio es demasiado complicado y tardado. Pero soy una persona súper entusiasta, así que le echo bastantes ganas para poder lograrlo y que ustedes vayan viendo poco a poco todas mis locuras, y por supuesto compartirles todos esos remedios caseros que la verdad son súper útiles para tener unos pies bonitos y saludables. Además de que mis remedios no causan ninguna insalubridad para hacer algún daño para la salud, son demasiado económicos y fáciles de conseguir. Así que se los recomiendo para que vayan a ver en mi perfil, en mi canal, para que vayan y observen todo lo que tengo. Si es algo de variedad, pero de verdad les va a servir bastante. Ahora, cambiando de tema, les voy a platicar algo que me sucedió súper extraño, pero créanmelo que yo sí creo en las cosas de por algo pasan las cosas, o por algo no llegué, por algo no hice, siempre en las casualidades, todo eso yo sí creo. Pues resulta que me invitó uno de mis hermanos a ir a su casa, íbamos a hacer algunas cosas, teníamos planes y todo, ¿no? Y recuerdo que ese día no me iba a poder llevar mi carro, tuve que irme en transporte. Pero se me hizo de verdad súper extraño porque en el transporte, no sé, tardó bastante en salir. Ese fue número 1. Dije, igual no pasa nada. Le hablé por teléfono, le dije, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde, sí, no pasa nada. Aproximadamente eran como las 3 de la tarde y yo tenía pensado llegar como a las 5. El transporte tardó aproximadamente como entre media hora, 40 minutos en salir. Dije, bueno, voy a llegar a las 6. Y resulta que a la hora de que me bajé para poder agarrar el otro transporte, era una carretera bastante ancha para cruzarme, pero me acuerdo que para cruzarme, de verdad chicos, hoy era bastante complicado. Y sobre todo súper peligroso porque entraban los carros por todos lados, así, horrible. Y yo me acuerdo que traía unos tacones. A mí no me gusta usarlos que el tacón mida más del 10 porque pues es peligroso, uno puede dañarse tanto el pie, tanto la parte de la cadera, la columna, etcétera, ¿no? Y dije, me voy a llevar estos taconcitos, están súper bien.
Ay, no, chicos, no, 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 fue increíble, vergonzoso, de todo un poquito. Pues resulta que me estaba cruzando y pues yo así como que toda por sin ningún lado, ¿no? Porque pues viendo que no vinieran los carros por un lado y luego por el otro y no, fue súper complicado. Y de repente sentí que algo me pesaba, así como que, no sé, como si algo estuviera arrastrando. Ay, no, lo recuerdo y de verdad fue súper vergonzoso. No iba llevando la parte de abajo del zapato, pero no el tacón. La parte de enfrente arrastrando se me hizo como hacia un lado y como que no sé, como que por lo mismo de lo pesado, yo ya estaba como renqueando. Ay, no, de verdad, chicos, que le batallé bastante para cruzar esa calle. Y a la hora de que pues ya me crucé y todo y me fijé y sí, efectivamente, todo eso se me despegó, no sé qué pasó. Y me acuerdo que le marqué y le dije, no, ¿sabes qué? Voy a llegar un poquito más tarde porque me pasó esto y es, va, no pasa nada, el chiste es que llegues. Pues me tuve que regresar. Imagínense, o sea, todo lo que batallé para llegar a ese lugar y luego para acabarla me tuve que regresar. Ahora, para volver a salir, otra media hora, resulta que hubieron algunos problemas con los transportes, etcétera. Y ahí voy de nuevo. Ay, no, chicas, iba tan lento, pero tan lento, que iba a la mitad del camino y le dije, ¿sabes qué? No voy a llegar. ¿Cómo crees? No voy a llegar. Esto va súper lento, ¿qué quiere que llegue como a las 10 de la noche? ¿Ya para qué? No inventes, no, imagínense, fue súper horrible. Por eso, como les digo, yo siempre he creído en las casualidades, por algo no llegué, sabrá Dios por qué. Pero con todas esas experiencias que he tenido, aprendí a ser una persona optimista, ver la vida positiva, aprender y claro que sí, no desanimarme. Chicas, pues esa ha sido una de mis grandes experiencias porque me han pasado bastantes cosas, pero pues se las quise compartir, dije es el momento, no sé, quería sacarlo y pues ¿por qué no? Vean nomás ya cuántos nombres llevo, ay la verdad se ve súper increíble y voy a seguir escribiendo más y más y más. Ahora chicos, les voy a platicar algo que de verdad me sucedió hace un tiempo y me marcó, no sé, se me quedó súper grabado en esta mente que todavía me acuerdo y parece como si hubiera sido ayer. Recuerdo que fui a la casa de una amiga y se me hizo súper raro porque pues ella siempre estaba acompañada, siempre estaban sus papás, sus hermanos y recuerdo que ese día me dijo, ¿sabes qué? Pasa por mí porque vamos a ir a comprar algunas cosas y eso, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? La puerta de la entrada está fallando. Me dijo, entra, pero con mucho cuidado porque se puede caer la chapa, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerdo que corrió, tenía unas escaleras súper altas, pero no sé, a mí se me hacen demasiado peligrosas porque a la mitad del cuerpo ya no se veía, solamente sus pies. En eso, como les digo, me abrió y fue y corrió rapidísimo. Y se me hizo extraño porque pues los piecillos se le veían así como que rápido. Hasta se me hicieron chistosos porque parecía como, no sé, como de esos monitos que le ponen como de cámara rápida o no sé, algo así. Y entré y me senté y me acuerdo que me gritó, me dijo, ¿sabes qué? Súbete porque quiero mostrarte algunas cosas. Ay no, chicos. Cuando iba esa mentada escalera, yo traía unos taconcitos pequeños, chiquititos. Porque ese día dije, pues yo creo vamos a caminar bastante, es mejor que me lleve unos así pequeñitos. Cuando iba subiendo, esas mentadas escaleras no tenían como un clavo así salidito, no sé si era, creo que era un clavo o era, no sé, algo que tenía filito. Se me quedó el tacón ahí enterrado y a la hora de que quise dar el siguiente paso, se me vino el tacón y ahí quedó. Y yo, no, que le grito por su nombre y no contestaba. Y a mí se me hizo raro porque bien clarito escuché que dijo sube.
Pues ya como pude me quité el zapato, la correa, sí estaban bien bonitos. Y me bajé hacia la sala. Pero primero pues estuve ahí batallando para quitar el tacón. Y empecé a gritarle, a gritarle, a gritarle. En eso escuché que alguien abrió la puerta. Y yo volteé así como que, ay, ¿qué onda? ¿Quién es? Rápido volteé y no va siendo ella. Me saqué de onda porque claramente la vi cómo subió. Como les digo, los piecitos rápido, rápido, rápido. Y recuerdo que exclamó, le hizo, ay, oye, ¿quién te dejó pasar? ¿Qué onda? Y yo así como que, ay, pues tú me abriste la puerta, se me quedó el tacón aquí en tu escalera. Y me dijo, yo no, para nada, yo sí. De hecho, hasta corriste rapidísimo porque querías que subiera, pero no subí, no pude subir por el tacón. Ve nomás cómo me quedó, pero yo hablando normal. Y me dice, mira, yo acabé de llegar. Y sí, cierto, efectivamente, porque traía un pants verdecito. Y pues yo me quedé pensando y pensando. Dije, oh, qué extraño. Pero a mí me preocupaba bastante mi tacón. Recuerdo que ella no me pudo prestar sus zapatos porque ya calzaba un número más chico. Y ya nos apuramos y todo y nos fuimos. Y yo me quedé pensando y dije, pues ¿quién sería? ¿Quién sería esa persona que me abrió? ¿Qué sería lo que me abrió? ¿O qué era? Ya pasó un tiempecito, como un mes y medio más o menos, y le pregunté. Y me dijo, otra vez con lo mismo, no era yo. Y así, ¿no? A cada rato. Y yo, sí, si eras tú, si no, ¿quién me abrió? ¿Cómo me di cuenta de la chapa? Porque después me dijo, no sé, pero ella como que lo agarraba todo a risa. No sé si ustedes han tenido una amiga así que no agarra las cosas en serio, que lo dejó pasar. Y yo siempre me quedé como con esa duda. No le vi la cara, pero sí le vi los pies. Ella no tiene hermana, solamente tiene 2 hermanos y sus papás. Y me quedé con ese signote de que dije, pues, ¿qué pasó, no? Ay, chicas, pues es una de las tantas historias que les quería compartir. Chicas, pues espero que les haya gustado este video y vean nomás qué bonito se ve. Parecen tatuajes, ¿a poco no? Me encantaron, se ven súper bonitos, algo diferente.
Y pues si les gustó, no olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones para que en cuanto yo suba un nuevo video, de inmediato YouTube les avise. No olviden de regalarme su like y por supuesto de compartir, de irme a seguir en mis otros canales, que de verdad les agradecería bastante su apoyo. Pero aún no se vayan, que los dejo viendo estos otros.